Lo siguiente que debemos conocer sobre funciones es la sentencia return, que es precisamente la sentencia de Python que va a forzar que esa función devuelva un valor determinado. Fijaros, las funciones que hemos visto hasta ahora, todas sacaban por pantalla, hacían cosas pero no nos devolvían ningún valor. Sin embargo, las funciones en Python pueden retornar un valor después de ejecutar las sentencias que están dentro del cuerpo de esa función. Para devolver el valor se utiliza la palabra return dentro del cuerpo de esa función, ¿vale? Debemos tener en cuenta varias cosas cuando utilizamos la palabra return que vamos a ver ahora mismo. La primera de ellas, cuando se ejecuta esta sentencia en Python, el intérprete termina inmediatamente la ejecución de la función y regresa a la línea de código desde donde la hubiésemos invocado. Muy importante. Es decir, si yo defino aquí una función, voy a definir una nueva función que es mi función, fijaros que si yo redefino una función con el mismo nombre dentro de mi programa, lo que hago es que cambio la función, ¿vale? Es como si estuviese definiendo una función nueva. Entonces, voy a definir aquí una función que va a sacarme por pantalla esta cadena de texto, sentencia 1 dentro de mi función, después va a hacer un return y después me va a sacar por pantalla sentencia 2 dentro de mi función, ¿vale? Aquí está mi función definida y ahora fijaros lo que voy a hacer. Voy a sacar, por ejemplo, print y voy a poner aquí sentencia 1 fuera de mi función. Aquí voy a invocar mi función y aquí voy a poner sentencia 2 fuera de mi función. Ejecuto esto y ¿qué es lo que sucede? Fijaros, primero, empieza el intérprete ejecutando la primera línea. Sentencia 1 fuera de mi función. Perfecto, me la saca por pantalla. Segunda línea es una invocación a mi función. Entonces se va a la definición de la función y comienza a ejecutar las sentencias que están en su cuerpo. La primera sentencia es saca por pantalla la cadena de texto sentencia 1 dentro de mi función, que es lo que vemos aquí sin ningún problema. Pero la siguiente línea invoca la sentencia return. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues, entre otras cosas, termina inmediatamente la ejecución de esta función y regresa la ejecución a donde hubiésemos invocado la función. Con lo cual, termina la ejecución. Fijaros cómo esto de aquí no llega nunca a salir por pantalla. Sentencia 2 dentro de mi función nunca sale. Lo que tenemos aquí es sentencia 2 fuera de mi función. Y lo que hace es que retorna la ejecución aquí a esta línea. Y lo que hace es que ejecuta la siguiente sentencia, que es esta sentencia print, que saca por pantalla el texto sentencia 2 fuera de mi función, ¿vale? Si yo, obviamente, en lugar de poner el return aquí, lo hubiese puesto aquí, pues ahora ya sí, lo que habría pasado es que me hubiese ejecutado sentencia 1 fuera de mi función, que es esto de aquí, se invoca la función, ejecuta el primero, ejecuta el segundo, retorna, es decir, termina la ejecución y vuelve donde la había llamado y ejecuta la última sentencia, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta sobre la palabra return? Si definimos la palabra return de la siguiente forma, return valor, se retornará el valor especificado en la llamada a dicha función. Es decir, si yo defino una función, vamos a volver a llamarla aquí, bueno, vamos a ponerla mi función 2, ¿vale? Y aquí lo que hago es que le digo return, pero esta vez voy a ponerte que me retornes algo. Entonces voy a ponerle que me retorne valor de mi función. Me retornas esta cadena de texto, ¿de acuerdo? Fijaros que aunque retorne un valor, esto no quita lo que hemos visto anteriormente. O sea, esta palabra return, aunque esté retornando un valor, va a terminar la ejecución de la función, ¿vale? Si yo aquí le pongo print, esta sentencia nunca va a ejecutarse, vamos a ver como cuando yo llame a esta función, esto nunca va a ejecutarse. Bien, entonces pongo la palabra return y le pongo el valor que yo quiero que mi función retorne. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto nos permite que cuando nosotros invoquemos mi función 2, podamos recibir este valor y asignárselo, por ejemplo, a una variable. Por ejemplo, yo puedo poner aquí var y después voy a sacar por pantalla lo que reciba. Cuando yo ejecuto esto, ¿qué es lo que sucede? Pues invoca mi función 2. Esto hace que
vaya la ejecución al código definido en el cuerpo de esta función, concretamente es un return que me devuelve esta cadena de texto. Entonces esta cadena de texto que me devuelve se le asigna a una variable y yo esta variable la saco por pantalla y es valor de mi función, que era esta cadena de texto. Fijaros cómo aunque devuelva yo un valor, esta sentencia ya no se ejecuta nunca, ¿vale? Porque el return termina la ejecución de la función. Bien, además fijaros que una de las cosas chulas es que yo puedo jugar directamente con el valor. Es decir, si yo invoco mi función 2 sin asignárselo a ninguna variable, pues me va a devolver esta cadena de texto, ¿vale? Aquí queda, pues en el Jupyter Notebook, nos lo muestra aquí diciendo, oye, te ha devuelto esto, pero no lo has recogido con ninguna variable. Pero lo que sí que podría hacer yo, además, es aprovechar algunas características que tienen, pues por ejemplo en este caso las cadenas de texto, para, pues yo qué sé, sacar una subcadena, sacar un carácter, todo el tema que veíamos de slicing, stride, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo, yo puedo coger y decirle, mira, me invocas mi función 2, que me devuelve un string, y a lo que me devuelva le aplicas, pues por ejemplo, un slicing, y te quedas con los caracteres del 0 al 5. Entonces cuando yo ejecuto esto, fijaros cómo se queda con únicamente estos caracteres. Yo puedo hacerlo todo en la misma línea. Es lo mismo que si yo hubiese cogido y hubiese dicho, bueno, pues llamas a mi función 2, me lo asignas a la variable var, y una vez que me lo hayas asignado, pues entonces coges y me sacas por pantalla de var, pues únicamente los caracteres del 0 al 5. ¿Vale? Sería exactamente lo mismo, porque en var, como hemos visto anteriormente, estaría toda la cadena de texto y aquí le estoy diciendo que me saque esta subcadena del 0 al 5. Lo que pasa es que puedo ahorrarme todo esto simplemente diciéndole, fijaros, oye, pues en lo que me devuelvas te quedas con el carácter del 0 al 5. Entonces me ahorro todo, ¿vale? Y no tengo que definir ninguna variable ni coger ese valor y asignárselo a nada, sino que podría tratarlo directamente si quisiese, ¿vale? Las buenas prácticas, pues normalmente es que nosotros lo asignemos a una variable, pero bueno, pues en algún caso específico nosotros podríamos tratarlo o podríamos directamente asignarlo, ¿no? A una variable. Por ejemplo, a una variable var podría asignarle ya directamente esta subcadena en lugar de asignarle toda la cadena, ¿vale? Y luego ya saco por pantalla var y vemos que me saca únicamente valor, ¿vale? Porque le he asignado la subcadena. Bien, más cositas sobre la palabra return. Fijaros, cuando no estamos indicando un valor en la sentencia return, entonces por defecto nos devuelve el valor none. Entonces, fijaros, si yo por ejemplo defino una función aquí, mi función, y lo que hago en esta función es simplemente utilizo la palabra return, pero no devuelvo nada y ejecuto esta sentencia, aquí tendría definida mi función. Cuando yo invoco esta función y por ejemplo se lo asigno a una variable, el resultado de la función, si saco esta variable por pantalla, lo que obtengo es none, ¿vale? Porque ha invocado esta función, como no está retornando nada, pues por defecto retorna este valor none. Bien, la última cosita a tener en cuenta sobre esta función o este término return. Puede utilizarse la sentencia return para devolver varios valores. Esto es algo que es muy probable que se nos plantee como un caso de uso específico cuando estemos programando en Python. Que en un momento determinado, pues una función que nosotros hemos definido, pues tenga que devolver varias cosas, no un único valor, sino varios valores. Por ejemplo, yo puedo definir aquí una función. Y claro, esta función quiero que retorne 3 cadenas de texto, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacerlo de manera muy sencillito siguiendo la sintaxis que vemos ahí arriba, que es separar estos valores que quiero que retornen entre comas. Más adelante, cuando hablemos de tipos de datos complejos, veremos que esto concretamente es una tupla. Pero por ahora simplemente tenemos que quedarnos con que las funciones pueden retornar también varios valores. ¿Y cómo cogería yo estos valores? ¿Cómo leería yo todos estos valores? Pues bueno, los leería de la misma forma que los retorno. Defino, por ejemplo, 3 variables, var1, var2, var3 separadas entre comas, e invoco mi función. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que esta función retorna estos 3 valores que se asignan por el orden que yo ya he establecido a las 3 variables que tengo aquí. Es decir, texto 1 a var1, texto 2 a var2 y texto 3 a var3. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Print var1, vamos a sacar por pantalla var2, a ver qué valor tiene, y vamos a sacar por pantalla var3. Y aquí lo tenemos, ¿vale? var1 recibe el valor texto 1, var2 el valor texto 2 y var3 el valor texto 3.